En esta placa basal, la zona marginal es más gruesa, la capa marginal es más gruesa que en el bulbo, ya que sirve de paso para una gran cantidad de fibras que conectan el cerebro y la médula espinal. Entonces, la capa, en esta zona, en la región rostral de nuestro metencéfalo, vemos el mismo patrón que vimos en la región inmediata de lo que era el mielencéfalo, ¿no? Vemos también que se proyectan, aquí vemos con estas flechas, las paredes laterales hacia la región ventral. Esto hace que igual la placa del techo se abra, ¿no? Se abra y forme la otra porción, la porción craneal del cuarto ventrículo. También nuestras placas sensitivas se proyectan hacia la región ventral, ligeramente por detrás de las placas basales, y como dice aquí, las placas basales, ¿no? Se hacen muy ventrales principalmente porque la capa marginal de esta zona, la sustancia blanca, vamos, se hace prominente no tanto por la presencia de neuroblastos, sino porque empiezan a acumularse gran cantidad de fibras, nuevamente, que empiezan a relacionar otras zonas más superiores, ¿ok? Entonces, algo similar sucede a lo que veíamos en el segmento anterior, el hecho de que nuestra capa germinativa tuviera neuroblastos y que esos neuroblastos empiezan a migrar y quedan atrapados en esta gran cantidad de sustancia blanca, ¿no? Esta capa, bueno, aquí todavía no es sustancia blanca, sino realmente es capa marginal, ¿no? La capa marginal, y forman las barras o las placas sensitivas, las placas motoras, y igual nosotros vemos que algunas de ellas llegan a formar a algunas otras zonas, como los núcleos protuberenciales, etcétera, etcétera. ¿Qué forman estas placas alares eferentes? ¿Qué forman estas placas basales motoras? Pues obviamente núcleos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los núcleos que podemos hacer evidentes en alguna otra región, como es el aferente somático, el aferente visceral especial, el aferente visceral general, como resultado de la migración de los neuroblastos de la región alar, que repito, no están en el sitio donde normalmente estábamos acostumbrados a verlos, ¿no? En una región más inferior. Sabíamos que tenían una posición posterior. Ahora en esta zona ya no hay posición posterior, son laterales un poco ventrales, ¿verdad? Los vemos acá. Y en la región más ventral de esta región del metencéfalo, pues las placas, los núcleos, perdón, que nacen de las regiones de las placas motoras, forman también núcleos. Son eferente somático, eferente visceral especial y eferente visceral general. Los grupos de cúmulos de núcleos que llegan a formarse, ¿no? Hola. 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 Ya se fue el profesor, ¿verdad? Sí. No, estoy contestando un mensaje de la jefa. Ah, bueno, perdón. No, ¿ok? Bueno. Perdón, es que la jefa me trae con mucho trabajo. Bueno, ya, ok. Muy bien. Otra vez, permítame. Ok, entonces, esas son las estructuras que podemos comentar del metencéfalo. Aprovechamos esta imagen del metencéfalo, e inclusive la imagen anterior que tenemos del mielencéfalo, para mencionar qué sucede en esta ampliación del canal, ¿no? Pendimal que era, que ahora se llama cuarto ventrículo. Y pues
Perdón. Es la presencia de unas estructuras que son el resultado de una proyección del mesodermo que acompaña precisamente a nuestro tubo neural. Mesodermo, sí. Permítanme, discúlpenme. No hacemos caso. Ok, voy a regresar aquí, voy a regresar otra más. Esta, muy bien. Miren, todo el tubo neural, ¿no? El tubo neural se acompaña en general de una pequeña capa de mesodermo que resulta de ese mesodermo paraxil. El mesodermo paraxil es la estructura que va acompañando a nuestro tubo neural. En esta región inferior lo podría pintar desde la médula y prácticamente hasta arriba. De hecho, este mesodermo en algunas zonas forma parte, como lo veremos más tarde, en la formación de las meninges, ¿no? En algunas estructuras de las meninges. Pero aquí lo vemos, miren, esta región del mesodermo, del mesénquima, y precisamente con estos cúmulos o puntos rojos que pues, ustedes pueden observar son zonas de plexos que se van formando a través de un proceso de angiogénesis. Bueno, nos regresamos al que teníamos acá, por ejemplo, a nivel del mielencéfalo. Miren, nuevamente aquí no se ve en color rojo, esta parte que está en relación ahora pues con prácticamente el epitelio de nuestro cuarto ventrículo, y este epitelio junto con el mesénquima hace invaginaciones, perdón, más bien sería una evaginación para formar unas estructuras que se llaman plexos coroideos, ¿no? Los plexos coroideos entonces contienen neuroectodermo de la placa del techo y mesénquima vascular, precisamente que está rodeando a todo nuestro tubo. ¿Okay? Estas estructuras llamadas plexos son las que producen el líquido cefalorraquídeo, son escasas, los vamos a ver de forma más importante a nivel de los ventrículos laterales y a nivel del tercer ventrículo. Pero igual podríamos encontrar algunas en este nivel y por eso las comento, ¿sí? A nivel del cuarto ventrículo como cavidad de lo que es el mielencéfalo y cavidad, en este caso, de lo que estamos platicando del metencéfalo. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver ahora a la región posterior o dorsal de nuestro metencéfalo. Decíamos que en la región posterior dorsal del metencéfalo teníamos precisamente la formación del cerebelo, ¿no? Y el cerebelo es una estructura que inicialmente no resulta de las paredes propias de nuestro tubo neural, sino es una proliferación de la capa, ¿no? De la pared, de la capa marginal, de la capa marginal de nuestra región posterior. En especial a nivel, o de manera inicial, a nivel del segmento de las rombómeras número 1 y 2. Algunos autores dicen que solamente es del segmento de la rombómera número 1, otros dicen que es del rombómero 1 y rombómero 2. ¿Qué es lo que pasa? Este segmento de la rombómera, ¿no? O sea, de los segmentos más craneales de nuestro romboencéfalo, que obviamente corresponde al metencéfalo, experimenta una proliferación de esta capa marginal hacia la región rostral. Entonces, mientras todas las paredes, como lo vimos en un segmento inferior, se van hacia la región ventral, se ventralizan, no se abren para dar pie al cuarto ventrículo, decíamos aquí están las flechas, esta pequeña región, la región del rombómero número 1 o tal vez rombómero número 2, se va hacia la región dorsal por encima de la placa del techo. Esta pequeña estructura se conoce con el nombre de labio rómbico. Entonces, el labio rómbico es una pequeña proyección de la capa marginal, ¿sí? Que migra hacia la región posterior y por arriba de la placa del techo, ¿sí? Todas las placas laterales, todas las placas alares, perdón, todas se fueron hacia enfrente, se van hacia enfrente como pasó en el mielencéfalo. Pero esta región solamente de la placa alar, perdón, de la capa marginal,
esta forma, esta estructura, lo que es el labio rómbico. Miren, aquí vemos nuestra capa marginal y en azul estamos observando los neuroblastos que están migrando de la placa alar, ¿no? Para formar después núcleos. Aquí los tenemos. Aquí tenemos nuevamente todo este conglomerado de capa marginal y aquí en color naranja vemos los cúmulos de neuroblastos que nacen de la placa basal, obviamente para formar estos núcleos, los núcleos motores. ¿Qué vemos aquí en este labio rómbico? Gran parte también de la capa marginal, pero aquí no vemos núcleos. Aquí no se han organizado los núcleos. Y sí que los neuroblastos de esta pequeña zona de la capa germinativa no envían aún, ¿no? No envían aún neuroblastos. Solamente tenemos este pequeño remanente de la capa germinativa y esta zona de capa marginal formando esta pequeña estructura que decíamos se conoce con el nombre de labio rómbico. ¿Vale? Dice aquí, el cerebelo se desarrolla a partir de la placa alar, ¿no? Ya lo vimos hace rato, ¿no? Se forma en la porción dorsal del metencéfalo. Por el crecimiento de neuroblastos, unas estructuras pares situadas lateralmente y por encima del cuarto ventrículo, ¿sí? Se llaman labios rómbicos. Su formación es el resultado de una especialización del sistema vestibular. Aquí está lo que yo les platicaba, ¿no? Está el romboencéfalo con sus 8 segmentos, los rombómeros, ¿no? Los labios rómbicos, y vamos a ver cómo R1 y R2 participan en una región ventral, ¿no? La región ventral de lo que es el cerebelo, y R2 hasta R8, o para el otro autor de R3 hasta R8, van a participar en la formación de la región dorsal de nuestro cerebelo, ¿ok? Aquí está el cerebelo, una porción craneal y una porción caudal. La porción craneal, recuerden, ¿no? La porción caudal, ¿no? Esto seguramente lo vieron en anatomía, también está relacionado con los momentos de formación y también hablan del neocerebelo y esas cosas, tiene que ver en el nacimiento de estas estructuras. En general, los labios rómbicos ventrales se forman, como dice aquí, de manera inicial a través del segmento del rombómero número 1. Repito, algunos dicen R1 y R2, nada más R1. Y estos labios rómbicos iniciales de lo que es la porción más antigua del cerebelo, migran, una vez formados, hacia la región ventral gracias a la expresión de BMP, de esta proteína morfogenética ósea. Y entonces BMP favorece la proximidad de los labios rómbicos de un lado y de otro hasta el punto que llegan a fusionarse y constituirán una estructura sólida por arriba de la placa del techo que se llama placa cerebelosa. Cerebelosa, ¿ok? La placa cerebelosa. Una pequeña nota acá dice que los labios rómbicos dorsales se forman a partir de los segmentos de los romómeros número 2 a 8 y son precursores migratorios de núcleos ventrales del metencéfalo. ¿Ok? Bueno, ahora, ya tenemos entonces la placa cerebelosa, ya se está formando el cerebelo. ¿Qué pasan con los neuroblastos? Porque recuerden que había neuroblastos en esta pequeña sección, ¿no? No migraron para formar placas aferentes y eferentes, como lo vimos en las paredes laterales del metencéfalo. Una vez que se forma este labio rómbico, se une con el labio rómbico del otro lado y forman la placa cerebelosa. En ese momento, los neuroblastos de las placas, de la capa germinativa empiezan a migrar. Y esa migración, a diferencia de lo que nosotros hemos visto, primero, a nivel de la médula, 3 oleadas, ¿no? 1, 2, 3. Con primeras 3 oleadas, veíamos que capa germinativa en el centro, una capa intermedio del manto con gran cantidad
cuerpos neuroblastos, o sea, sustancia gris, y en la periferia la capa marginal, ¿no? Que era la sustancia blanca con axones. Ahora en los segmentos del mielencéfalo vimos, y también del metencéfalo, al menos en su porción ventral vimos diferente. ¿Qué es lo que vimos? Una primera oleada, gran cantidad de sustancia blanca, o sea, de capa marginal, y esa primera oleada de neuroblastos formaba cúmulos o grupos de neuroblastos, que eran grupos de sustancia gris, que se llamaban núcleos dispersos, y dependiendo del sitio de origen, iban a ser o aferentes o oferentes. En el cerebelo es diferente. Los neuroblastos de la placa cerebelosa experimentan un proceso de división y migración celular, de tal manera que las células se desplazan a través de toda la zona marginal y se localizan de forma externa a esta situación subapial. Quiere decir que prácticamente salen de los límites de la placa cerebelosa, ¿verdad? Y por debajo de la pía madre, para formar la capa granular o germinativa. Esto lo hacen en un primer momento. A ver, regresamos a este esquema que teníamos acá. Entonces dice que los neuroblastos de esta zona, ya que se una este labio rómbico con el otro labio rómbico, constituyan la placa cerebelosa, empiezan a migrar, estos no quedan atrapados ahí formando algunos cúmulos o núcleos, migran hasta la porción más externa de la capa marginal e inclusive sobrepasan el límite, están por fuera, dice ahí, por fuera, ¿ok? Bueno, seguimos. Una vez ahí, aquí tenemos ya las células prácticamente por fuera, una vez ahí, las células continúan su proceso de división y vuelven a migrar ahora hacia porciones más internas para formar una nueva capa, la capa germinal o granulosa interna. Migraron desde la zona germinativa, atravesaron toda la capa marginal, prácticamente se salieron de las paredes de esta región del metencéfalo y ya estando ahí formaron una granulosa externa, ¿no? Ya que la formaron, proliferan y se vuelven a meter para formar otra capa más, igual en la capa marginal, pero que es la capa germinal o granulosa interna, ¿vale? Dice que en el cuarto mes y originadas de la zona ventricular aparecen las células de Purkinje, células estrelladas y células en cesta. Ellas migran hacia la corteza cerebelosa para formar una nueva capa, que es la capa molecular. ¿Ok? Bueno, pues ahora nos vamos, dejamos esta región del metencéfalo y nos vamos hacia una región más pequeña, una región muy interna, que es el cerebro medio, ¿no? Es el mesencéfalo. Y esta zona, que es tal vez la zona de todo el cerebelo, ¿no? Bueno, las vesículas cerebrales, la que menos cambios tiene. Dice, de las vesículas cerebrales, el mesencéfalo es el menos evolucionado. Los neuroblastos de la placa alar migran hacia las regiones dorsales laterales. Esta organización dorsoventral depende en gran medida de la señal de algún ¿ok? Vamos a hacerle un corte al mesencéfalo y eso es lo que tenemos en el mesencéfalo, mira. Ahí está el mesencéfalo. Bueno, pues estructuralmente es muy parecido a la base, ¿no? Que vimos en la médula, ¿no? Un conducto muy estrecho, que en este caso es el acueducto cerebral, un conducto muy estrecho. Ahí vemos precisamente el mesénquima, ¿no? Vascular, ¿no? Para formar una estirpe que también vamos a ver, de estirpe celular propia de precisamente tapilla lo que es la capa germinativa, ¿no? O ventricular. Y vemos nuevamente, ¿no? Los neuroblastos que nacen de nuestras placas alares formarán cúmulos de grupos, ¿no? Sensitivos, y los neuroblastos que proliferan van a formar cúmulos de grupos
Las placas del test, la en este el bulbo, ¿no? Hay formas por volar nuevamente abundantes haces de fibras cerebroespinales,